Lo que me gustaría era que cuando estén en el poder no se olviden del pueblo. Sí, no, pues más que nada es la inseguridad, ¿eh? Que traten de controlarla, pues sí, que se enfoquen. Yo creo que la tranquilidad que se ha perdido, pues sabemos lo importante que es. Entonces que sobre eso yo creo lo más importante. Ciudadanos interesados en el proceso electoral que se vive en el país y en el Estado buscan un espacio para expresar su sentir respecto a lo que les gustaría comentar o cuestionar a los candidatos que están en busca de un puesto de elección popular. Ciudadanos que quieren escuchar las propuestas que darán solución a estos problemas. A los candidatos del PRI les cuestionan lo siguiente. Cuando lo ocupan a uno, sí lo visitan en sus comunidades, pero ya nomás llegan ahí y se olvidan de las comunidades. Que regresen a la parte donde pidieron el voto y vean las necesidades del pueblo y le respondan al pueblo. Es lo que me gustaría. A los candidatos del PRD, esto es lo que les preguntan. En su afán de conservar el poder, están dispuestos a lo que sea por ello. A los candidatos del PANAL, les piden respondan. ¿Por qué tanta corrupción en su partido y no se castiga a los culpables? Y a los candidatos del PAN, la ciudadanía interroga. ¿Por qué tanta guerra sucia entre los partidos políticos y no preocuparse por el bienestar de la sociedad? De sus respuestas depende la decisión del electorado el próximo 1 de julio. Que le echen ganas con lo que prometen, es lo que podemos pedir nosotros. En la Cámara, José Saldaña, reportero Miguel Santamaría, Decisión Tamaulipas 2012. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Decisión 2012. Soy Sandy Robles y los invito para que se queden con nosotros y nos acompañen en los próximos minutos para debatir sobre lo que está en juego, no solamente en México, sino en todo Tamaulipas, el próximo 1 de julio en las elecciones. Y para ello tenemos como invitados el día de hoy a la candidata del PRI a senadora por Tamaulipas, a la maestra Lupita Flores Valdés, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde. Bienvenida, maestra, un placer. Gracias Sandy por invitarme a este importante programa Decisión 2012. Y para debatir precisamente lo que ocurrirá en las próximas elecciones, las propuestas de la candidata y demás, nos acompaña Eleazar Ávila, columnista del Debate X. ¿Cómo estás, Eleazar? Muchas gracias otra vez, gracias Andy. Bienvenida, maestra. Gracias. Un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes dos para hablar precisamente sobre estas próximas elecciones. En tanto, el Senado, llamado también Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, es la alta Cámara General de los Estados Unidos mexicanos. Se compone de representantes de la nación electos en su totalidad cada 6 años. Es establecido por los artículos 56 a 58 de la Constitución mexicana. Existe en México desde hace mucho tiempo esta Cámara y está integrada por 128 miembros. Cada uno de los 31 estados y también el Distrito Federal elige a 2 senadores más uno que se le otorga a la primera minoría. Los 32 senadores restantes son elegidos, esto de acuerdo con el principio de representación proporcional. Aquí en Tamaulipas vamos a renovar a nuestros representantes también, obviamente en el Senado, a través de las próximas elecciones del 1 de julio, razón por la cual es importante que estemos informados de cuáles son las funciones de un senador, así como quiénes, por qué y para qué nos quieren representar. Así que con esa pregunta iniciamos el día de hoy nuestro programa. Candidata. Sí, muchas gracias, Andy. Bueno, pues decirle a la ciudadanía que tenemos esa aspiración, queremos llegar al Senado para cumplir puntualmente con las funciones que un senador tiene, que son hacer leyes, gestionar, fiscalizar lo que has gestionado, las leyes que se apliquen, y una cuarta que tiene un senador, que es revisar todos los tratados internacionales, es decir, las relaciones de México con el mundo. Esas son las 4 funciones que tiene un senador. Y bueno, hoy que estamos en esta campaña que encabeza en fórmula nuestro candidato Enrique Peña Nieto, obviamente que los compromisos de él puntuales que ha hecho de frente a la ciudadanía, esos nosotros los tenemos que traducir para llevarlos primero a leyes, luego hacer que se apliquen y revisar que se estén aplicando. Así es, qué importante la labor de un senador, ¿no? Claro que sí, la agenda es amplia, maestra. Sobre todo usted que conoce y que es de la frontera, seguramente tendrá
en un checklist, por decirlo, para la gente que nos ve ahí en la frontera, todos estos temas que tienen que ver con el tema agrícola, con los asuntos migratorios. Imagínese usted revisar puntualmente cada uno de los asuntos que tienen que ver ya en la revisión próxima del Tratado de Libre Comercio. Creo que vale la pena. Así es, fíjate que en esta campaña, bueno, pues ya hemos recorrido todo el estado, obviamente la frontera hemos ido infinidad de veces, hasta 10 y 12 veces a municipios, y han sido muy puntuales en sus planteamientos. Nosotros hemos ido siempre al encuentro ciudadano con las diferentes cámaras empresariales, con los organismos de productores, con los académicos, con la sociedad civil, amén de que, bueno, nuestra militancia, nuestros simpatizantes, nuestras estructuras, que siempre estamos cerca de ellos, y nos han hecho planteamientos en la frontera, y tú tocabas uno muy importante. Nos dicen el tema de la deportación, que está habiendo de veras de manera arbitraria cada día por los puentes, tanto de Laredo, Reynosa y Matamoros, más por Reynosa y Matamoros, y esto genera un problema social, no solamente el hecho de dejarlos ahí, un problema social para los municipios que nos han pedido y que al Senado le compete hacer las revisiones de los acuerdos binacionales, que ahí tendremos que estar para que se cumplan, sí, con los tratados internacionales de respeto a los derechos humanos, pero también que respeten precisamente al país en donde se están enviando todos estos deportados, que a veces no son, la gran mayoría de nuestro país, son centroamericanos. Tenemos que atenderlos, pero no hay los recursos. Entonces ahí tenemos que buscar un acuerdo amistoso en el marco de los tratados internacionales para que no nos originen problemas. ¿Qué otro tema nos han tratado? Bueno, pues en Laredo quieren, que es la puerta más importante de Latinoamérica en comercio exterior, ustedes saben, quieren que los recintos estén debidamente fiscalizados, que los trámites aduaneros sean más ágiles, porque a veces les forman cuellos de botella, que lo mismo nos está pasando en Reynosa, en el puente Reynosa-Far, que le llamamos. Nos decían algunos transportistas, porque tuvimos reunión con transportistas, que a veces tardan hasta 8 o 9 horas para pasar, y eso, si queremos ser más competitivos, como es la aspiración de los mexicanos, dar precisamente ese plus, bueno, pues tenemos que agilizar. Ellos están pidiendo, y le compete al Senado precisamente revisar todo lo que esté pasando en las fronteras. Nos están pidiendo también en Matamoros, que también se hace un cuello de botella ahí en el puente que le llamamos que se llama Ignacio Zaragoza, que le llamamos de los tomates, que se pudiera transferir algo de carga al puente Libre Comercio, que también es de Matamoros. Son estudios que nos comprometemos a hacer, precisamente, ese es parte de nuestro compromiso. Pero te puedo decir también que en la frontera nos han pedido en las maquiladoras, las mujeres trabajadoras de las maquiladoras, que quieren guarderías de tiempo completo, porque ellas trabajan en la tarde, trabajan en la noche y no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, ese es un compromiso puntual que hemos hecho con ellas, de revisar la ley que llamamos nosotros de asistencia social, que finalmente hay un compromiso de nuestro candidato a la presidencia, buscar lo que llamamos un sistema integral de asistencia social completo, que lleve todo, guarderías, que lleve la revisión del Seguro Social, la revisión del ISSSTE, la revisión de Infonavit, porque en todos tenemos problemas, en unos de requerimientos para cumplir con la ciudadanía, del Infonavit, ya sabes cómo está tan descalificado ahorita por los propios trabajadores. Entonces tenemos que ir a una revisión completa, y ese es parte de nuestro compromiso, que lo habremos de cumplir puntualmente. Pues han tenido una campaña bastante intensa, recorriendo gran parte de nuestro estado, y aún falta todavía 2 semanas y días. Y ustedes, no es porque yo lo diga, sino lo hemos visto a través de las cámaras de Info 7, la misma ciudadanía lo ha externado. El PRI ha estado muy de cerca con la gente, ha organizado incluso diversos foros para conocer precisamente las necesidades de la ciudadanía que quieren en sus próximos senadores. ¿Cuáles son entonces las propuestas principales, digamos las 3 principales en caso de llegar al Senado? Sí, mira, hemos tenido ya 7 foros. Mañana tenemos aquí en Ciudad Victoria el último, que es el 8º. Ha sido uno por distrito. Ahí ha habido más de 1,500 participantes en todos los foros, en los diferentes. Ha participado estudiantes, amas de casa, académicos, intelectuales, maestros. Ha habido mucha participación de maestros, de médicos, porque los temas han sido salud, seguridad, educación,
políticas públicas para abatir la desigualdad social, infraestructura de acuerdo a la región en donde estén, y uno muy interesante que se llama la mesa, así le llaman, autogestión y participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos tenemos que involucrarlos, tenemos que darles ese legítimo espacio que les corresponde, que hoy, como bien tú lo dices, tenemos que estar muy cerca de la ciudadanía, tenemos que atender de frente a ellos la problemática que tienen. Pero no solamente eso, ha habido también en todos los foros la demanda puntual de que regresemos, de que les informemos, de que estemos periódicamente con ellos. Hay un compromiso de nosotros, primero, de que entre en vigor lo que ya hay una ley. Hay una ley que para la conformación de lo que llamamos consejos ciudadanos de los ciudadanos, que ellos ahí estén representados, que si las cámaras empresariales, que si las ONGs, que si los clubes de servicio, que si los estudiantes, que si los maestros, ellos, no que los imponga el gobierno, que sean consejos ciudadanos. Y ahí venir al término de cada periodo legislativo, venir a darles un informe puntual y decirles, esto he hecho de lo que me encargaste, esto he gestionado, estas leyes ya entraron en vigor, esto no hemos podido hacer. Que tengamos ese encuentro con ellos, eso es lo que quieren y ese es un compromiso formal que estamos haciendo con los ciudadanos. Eleazar. Yo le diría, maestra, que usted, que toda la vida ha estado ligada al sector agropecuario, ¿qué le han exigido, le han demandado, le han pedido, sobre todo en este asunto del flujo del agua, que ha sido un problema de todos los años? El sector agrícola siempre, cada que hay una campaña, levanta la mano y exige y pide un mejor trato. ¿Qué acuerdos hay pendientes? ¿Qué está en la agenda que seguramente pues usted nos sabrá de explicar cómo lo van a resolver más allá de los discursos tradicionales? Y que por cierto, Tamaulipas es uno de los estados que ha sufrido de la sequía, al menos en los últimos años. Antes de que nos responda, vamos a hacer la primera pausa comercial y volvemos con la respuesta de la candidata del PRI al Senado por Tamaulipas, Lupita Flores Valdés. Quédese con nosotros.